What's up, everybody? Dios le bendiga. Bienvenidos a otro episodio de Let's Talk. Hoy, en esta noche, tengo a dos invitados muy especial, a nuestro hermano Dani Muñoz y su esposa Viviana Muñoz. Dios le bendiga, guys. ¿Cómo están? Hey, ¿cómo estás, bro? Te bendiga. Bueno, para los escuchantes que no te conocen también, cuéntanos un poco de ustedes. Sos una pareja joven. Realmente yo vengo de Colombia. Toda mi vida me crié en Colombia. Hace 5 años llegué aquí a los Estados Unidos gracias a él. Sí, yo también vengo de Colombia, pero ya llevo más de mitad de mi vida aquí en los Estados Unidos. Llegué de 15 años, como inmigrante con mi familia, y pues gracias a Dios aquí hemos estado contentos y disfrutando de las bendiciones del Señor de estar en este país. Comencemos un poquito con Viviana. Usted mencionó que llegó aquí hace 5 años. ¿Cómo fue ese proceso, ese cambio? Mi profesión es contadora, yo estudié contaduría en Colombia y pues claro, todo el proceso de venirme para acá fue a raíz de que conocí a Dani, nos ennoviamos y ya después nos decidimos casarnos. Entonces, claro, ya decidimos, todo surgió que yo me tenía que venir y pues llegar a este país. Yo estudié algo de inglés en Colombia, pero pues obviamente no se compara nada a llegar aquí y que le hablen a uno de todo y uno no entienda media palabra. Entonces, la verdad fue súper difícil, fue muy, muy duro para mí porque no podía trabajar, no podía hacer nada. La verdad, yo me la pasaba en el apartamento 24 horas encerrada, y si salía me sentía súper frustrada, lloraba todos los días, duré como 1 año así en una depresión. Wow. Porque no entendía nada. A mí me decían, have a good day, y yo decía, ¿qué rayos me están ¿Qué diciendo? es eso? Personalmente, como Viviana, fue un proceso bien teso, bien duro, extrañar a mi familia, yo estaba muy sola, todo era tan nuevo, entonces hubo un momento en que Dani dijo, yo dije, para atrás ni para coger impulso, ya me vine, aquí me quedo. Yo sé que Dani, por ejemplo, bro, usted vino aquí a una edad más joven, será como adolescente, si me acuerdo correctamente. Entonces yo sé que el proceso fue un poco diferente en ese ángulo. Tú como esposo viendo todo, como tu esposa en esa crisis, ¿no? De tratar de entender el inglés y el trabajo y todo eso. En esa crisis, ¿cómo ustedes pudieron encontrar como ese apoyo en Dios y en la familia y en los amigos? Bueno, pues tengo una memoria viva de un día que llegué del trabajo y encontré a Vivi, estaba sentada así en la mesa, estaba llorando, frustrada. Y pues bueno, yo le decía, ¿no? Yo le decía, baby, tranquila, es un proceso, te va a tomar un tiempo pues acoplarte, aprender el idioma. No puedes esperar que de aquí a un día, 2 días, una semana, un mes, ya empieces a entender, toma tiempo. E incluso yo como adolescente cuando llegué, me tomó tiempo y no quiero decir me tomó lágrimas, pero sentía mucha impotencia cuando estaba en la escuela y no entendía nada, me daba mucha impotencia. Entonces yo entendía lo que ella estaba pasando a cierto modo, pero gracias a Dios, pues la oración, el estar unidos, él también, pues ella se sentía frustrada, pero ella quería salir adelante. Y yo creo que esa es una de las cosas que admiro mucho de ella, era que bueno, a pesar de la dificultad, ella como que no se echaba para atrás, sino que bueno, no, hay que hacerle, hay que de alguna forma, y no sabíamos cómo, ya no sabía cómo, pero sabía que tocaba para adelante, ¿sí? Echar para adelante. Entonces yo creo que la oración fue lo que nos ayudó, y el estar unidos, y el hecho que pues yo también pasé como por ese mismo proceso que nos ayudó como a pasar esa etapa de nuestras vidas. Regresamos al comienzo, ¿no? O cuando estaban en esa etapa de noviazgo. Y a veces muchas de las preguntas que tienen es como cuando uno sabe que la persona que está ahí es la persona para ti. Por ejemplo, en el ángulo de Viviana, para usted salir de un país a otro, dejar su carrera, y Dani para recibir a alguien de otro país, viendo también ese proceso de ella aprendiendo la cultura y todo eso. Eso es un paso muy grande de sus vidas. ¿Cómo ustedes sabieron que era la voluntad de Dios? Bueno, yo venía de un proceso difícil y yo tenía ya como muy claro lo que yo quería. Y la verdad,
yo no soy así como de listas y que la famosa lista, que uno sabe acá de cosas que uno quiere. Pero sí le puse 3 cosas al Señor. Yo sí le dije, Señor, yo sí quiero 3 cosas. Y la primera era que quería una mujer que le sirviera, que estuviera enamorada del Señor, ¿sí? Que le sirviera a Él con todo su corazón. Esa fue la primera. La segunda, que fuera una mujer que haya crecido en un hogar cristiano, que tuviera sus padres cristianos. Eso también era muy importante para mí. Y lo tercero, quería alguien que me ayudara con las finanzas. Porque yo sabía que yo no era muy bueno con las finanzas y sabía que era un punto en mi vida que necesitaba reforzar, pero no sabía cómo. Entonces yo sabía que si yo puedo conseguir una mujer que realmente sepa cómo desarrollar esa esfera, yo creo que sería como un buen complemento. Para no extendernos, cuando llegamos a Exaltar, no sé si te acuerdas de Exaltar en Cali, pues uno llega con expectativas porque uno dice, bueno, vamos a alabar al Señor, vamos a estar en un evento, esto y lo otro. Pero pues claro, uno va a Colombia y dice, uy, pues quién sabe si uno tenga ya la bendición. Y recibí un friend request de la dama aquí presente. Ay, no, pero el paso le dije yo, no, ¿qué tal? Entonces, pero yo ya más o menos sabía quién era ella, yo ya sabía quién era ella por sus papás, ¿sí? Sus papás. Y mis papás se conocían desde que eran solteros en la iglesia, eran amigos, entonces ya tenía como la idea, entonces yo la acepté de una y yo de una le hablé, yo no esperé, hola, ¿cómo estás? ¿Tú sabes quién soy yo? Y entonces ella sí, tengo una idea, bueno, y ahí comenzamos a hablar. Yo supe muy rápido que era ella, porque el Señor me contestó las 3 cosas que me había pedido, incluso nada más duramos 9 meses de novios. Ni siquiera llegamos al año porque yo a los 9 meses le propuse matrimonio. Algo que me dio mucha paz fue que yo le expresé a mis padres, ellos supieron que yo comencé a hablar con ella, pero yo les expresé a mis padres que pues yo estaba muy serio con ella y que posiblemente le vaya a pedir la mano, y ellos me apoyaron, y eso para mí también fue muy importante. No estaba en la lista, pero fue muy importante porque sentir ese respaldo, no solamente de sus padres, pero del Señor, me parece que es muy importante. Sentí esa paz, yo sabía que era la voluntad de Dios. Yo creo que lo que ha hecho o lo que hizo que realmente supiéramos que era la voluntad de Dios, que estuviéramos juntos, era que yo creo que veníamos de procesos similares. Pues yo también salía como de una situación un poco complicada y yo ya estaba en un punto en que estoy cansada, yo no quiero tener unos inconvenientes, yo necesito definir mi vida porque ya estaba entrando, pues no en una edad muy crítica, pero estaba muy joven, pero ya como que yo quería decir, bueno, ya yo tengo que definir y yo no quiero como obviar más con este tema porque ese tema me parece que es como muy aburridor, el tema del noviazgo, el tema del amor, el tema del desamor, de la desilusión, ay no, el chillar a toda hora, ay no. Sí, no, yo necesito ya lo que es. Y entonces también eso me le dije, Señor, el que vaya a venir, por favor, que ese sea, porque yo ya no quiero pensar en que me tengo que enamorar y desenamorar después, no, ya si ese es, será para siempre y será el esposo que tú tienes para mí. Entonces, yo creo que como estábamos en el mismo tiempo ayudó, y para mí algo que sí era fundamental más que porque yo creo que ni me olvidé de lo físico, me olvidé de que la carrera, nada. Para mí lo primordial eran mis papás, que yo había tenido muchos problemas con mis papás. I'm sorry, papi, mami. Yo sé, los hice padecer un poco. Entonces ya dije, sí, mis papás y sobre todo mi papá, porque mi papá es súper estricto y es un poco rígido. Entonces dije, si mi papá acepta, ese es, porque él no aceptaba a nadie. Entonces yo dije, si mi papá acepta, ese es. Entonces, cuando hablamos con mis papás, esto fue tremendo, pero cuando hablamos y mi papá tomó una actitud
positiva, entonces yo dije, no, ya, aquí fue, definitivamente yo creo que es muy importante la oración y la aprobación de unos padres. El Señor Jesús le dio algo a los papás que no lo tiene nadie y creo que muy poco porcentaje ellos se equivocan. Entonces, cuando ellos están de acuerdo, también sienten paz, tranquilidad. Entonces, es muy importante contar con la opinión de los papás. Y bueno, guys, hablemos un poquito de Desde el Mesón, con el primer episodio de finanzas. Ahora ya tenemos el otro, cómo la pasa bueno un cristiano. Trabajando en este programa, ¿cuál es la meta que ustedes tienen con ese programa de Desde el Mesón? Bueno, Desde el Mesón, pues ante todo te agradecemos a ti por la oportunidad de abrirnos un espacio ahí en Joy TV y pues contarle a todos que Desde el Mesón, ¿por qué Desde el Mesón? Muchos se preguntarán, ¿pero el mesón qué tiene que ver? Cuando nosotros empezamos, yo le dije a Dani, le dije, baby, lo que pasa es que donde uno siempre se sienta a hablar, cuando llega la familia, los amigos, el vecino, la visita, uno siempre termina en el mesón de la cocina. Yo no sé por qué, pero eso es una cuestión, pero es verídica. Siempre uno termina en el mesón. Entonces dijimos, no, pues entonces como todo el mundo se sienta a hablar en el mesón, pues hagámosle desde el mesón a hablar de cosas y temas importantes que pueden edificar a los jóvenes cristianos y a los que todavía no conocen de la palabra de Dios también. Entonces empezamos con las finanzas, vamos con aquí, pero con cómo la pasa bueno un cristiano. Y la idea es poder hablar de muchos temas de la vida cotidiana, pero lo importante es que la Biblia nos dice cómo vivir. Entonces, en todo aspecto, en todo sentido. Eso es lo que queremos transmitir a todos los jóvenes, en especial, decirles que hay una guía y es la Biblia la que nos indica, la que nos dice realmente qué tenemos que hacer para cada aspecto de nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la Biblia nos puede indicar qué es el mejor camino que nosotros podemos tomar. Pues realmente nos hemos querido enfocar, como decía Vivi, como en esos temas que de pronto no les ponemos de pronto atención, pero que la Biblia realmente nos explica y la idea es que podamos traer todos esos temas como atención, ¿sí? Como por ejemplo, teníamos pensado hacer uno como de por qué los hombres nos gusta jugar tanto FIFA. Ahí no podemos contar el programa. No, ahí les damos un adelanto. Pero cosas así y cómo manejar de pronto situaciones que de pronto uno dice, uy, no estoy manejando esa situación bien, o de cómo dar otra perspectiva y manejarlo desde la perspectiva espiritual, que son temas que uno puede decir, bueno, son como no quiero decir mundanos, pero son temas como que realmente son de nuestra vida cotidiana, que de pronto no los espiritualizamos, pero la Biblia siempre tiene algo que decir acerca de esos temas. Entonces, por eso las finanzas fue muy, muy bueno, porque basados en la Biblia, claro, hay que mirar las finanzas. Cómo pasarla bueno en cristiano, pues se refiere a que pues nosotros no nos divertimos como el mundo lo dice, pero tenemos un gozo que nunca se va. Pero la idea es esa, la idea es que si el Señor nos pone como un pensamiento en el corazón, uy, baby, esto sería muy bueno. Teníamos varios temas, cuál iba a ser el primero y dijimos, no, las finanzas, nos parece que nadie está hablando de las finanzas y yo creo que es un tema muy bueno. E incluso hay más tela que cortar en eso. Entonces la idea es que para el futuro traer más de esos temas a Joy TV y que la gente pueda pues edificarse viéndose un video que pues sea pues ameno y que lo puedan disfrutar y que pues, también puedan reírse. Que puedan reírse de pronto, sí, y que sí, que lo disfruten. Que Joy TV. Les traiga gozo el nombre. Exacto, Cacho. Esa es la idea, que pues disfrutemos lo que se está hablando y nos edifiquemos juntos. Honestamente, a mí me alegra mucho cuando ustedes, bueno, decidieron de ser parte de todo esto, porque yo creo que trabajar en un equipo siempre es mejor y yo sé que ustedes, mi persona y con la ayuda de Dios, podemos seguir trayendo este contenido que puede edificar y también traer gozo a la gente que nos ve en este canal de YouTube. Bueno, guys, ha sido un privilegio de tenerlos ustedes aquí en Let's Talk. Ya para terminar, ustedes, una pareja joven, todavía tiene mucho para dar para Dios,
tienen un bebé que va a crecer, ¿qué consejo ustedes les puede dar a jóvenes que ya están en ese proceso de matrimonio, que ya están comprometidos, gente que tal vez ya están recién casados? ¿Qué consejo usted les puede dar a esas personas que ven este programa de Let's Talk? El mejor consejo que se ha escuchado por todos estos tiempos y se va a escuchar forever: necesitamos estar pegados de la mano de Dios. Si el Señor Jesús no es el centro de un hogar, no hay éxito, no hay futuro. Y si lo hay, pues yo creo que eso es como muy complicado. Pero la verdad se necesita al Señor Jesús como centro del hogar. Entonces, ¿hay problemas? Ahora, ¿hay alegrías? Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Para todo, para crear un hijo, eso no es tan fácil, es duro, pero con la oración uno logra todo. Es que ni siquiera hace muchas cosas, uno logra todo. Hay problema financiero, hay bendición financiera. No, es que absolutamente con el Señor uno encuentra absolutamente todo. Y a eso pues se desplegan muchísimas cosas, como la comunicación, hablar, el romanticismo. Bueno, son muchísimas cosas, pero yo creo que lo principal y la base de todo es que, mire, lo que decíamos, y para que estén súper pendientes allí con el mesón, la Biblia nos dice y nos habla acerca de todo. Es que con el Señor definitivamente encontramos una vida perfecta. Lo segundo es, yo diría, la paciencia. Yo creo que la paciencia es muy importante porque hay momentos que van a haber dificultades. O sea, no hay parejas que son perfectas, no hay matrimonio que sea perfecto. Y como le hemos escuchado en Hablemos del Maestro, pero la paciencia me parece que es muy importante, porque a veces cuando uno se le salta la rabia o cualquier cosa, uno debe tener cuidado con lo que uno vaya a decir, a pensar, ¿cierto? Yeah. Entonces uno tiene que tener paciencia con los hijos, hay que tener paciencia. Esa es una de las cosas que ahorita estamos pasando, y es que ya Matías está pues terrible. Él es muy avispado, él es muy, no quiero decir tremendo, pero él es muy... sí, él es muy activo, avivado. hiperactivo, Sí, activo. adelantadito. Muy avivado. Entonces, claro, hay momentos donde uno como que, oh my God, entonces hay que tener paciencia. Yo creo que todo en la vida se necesita mucho la paciencia. Alguien dijo, ¿no?, que no hay que pedir paciencia porque entonces el Señor le manda más pruebas. pero yo creo que esa paciencia viene de ese self-control que nos da el Espíritu Santo, y yo creo que hay que ejercerla, no pedirla, sino ejercerla, como la fe, ¿cierto? La fe se ejerce y así es que aumenta. Entonces yo creo que uno tiene que ejercer esa paciencia y saber que pues a veces hay que cerrar la boca, calmarse, hablar, ¿sí? Entonces, eso les va a ayudar mucho en muchas cosas, para todo, para todo. Es que hasta para simplemente lavar los platos hay que tener paciencia. Ese sería mi consejo para todos los que se van a casar o piensan en casarse. Ese sería mi consejo. Y bueno, guys, gracias por estar aquí en este episodio de Let's Talk. Que sea Dios guardándolos ustedes en su matrimonio, desde el mesón y en todos sus proyectos en Dios. Amén. Muchas gracias, Richard, y gracias por tenernos y la oportunidad de trabajar contigo. Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga.